Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a conversar con el sociólogo Ramón Tejada Holguín, porque esta es una semana, y yo hice así una pausa, porque esta es una semana de los infaltables balances y del análisis. Y miren, poca persona tan buena como Ramón Tejada para hacer análisis. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y en la línea de la presentación de Yolanda, bueno, precisamente Ramón Tejada Holguín, un renombrado sociólogo de República Dominicana. Que además estudió en México. Todo eso es para que tú vengas así es. todo eso es para que tú vengas con más frecuencia. No, Bueno, mentira. Bueno, Ramón Tejada Holguín puede ayudarnos a comprender, por ejemplo, la política de comunicación del actual gobierno. Usted fue el director de la Dirección de Investigación, Análisis y Estrategia de la DIAPE, en otras palabras, con asiento en Palacio Nacional. Nadie más capacitado que Ramón Tejada Holguín para hablarnos del gasto del gobierno, de cuáles son los objetivos de estas campañas. Aparece el presidente Abinader sobre la línea fronteriza, bueno, en fin. Bueno, la institución que nosotros dirigíamos, lo que se dedicaba esencialmente era al análisis. Información, aunque se llamaba información, análisis y planificación estratégica de la presidencia, nosotros éramos, digamos, lo que servíamos algunos insumos para el DICOM. Este gobierno unió a ambas instituciones. Un desacierto total, puesto que tú necesitas una institución separada de quien informa, de quien hace la vocería, que haga el análisis. Tú no puedes poner la misma institución a ser juez y parte en función de estas cosas. O sea, ustedes hacían el análisis para que el gobierno pudiera tomar decisiones. Decisiones, exactamente. Nuestra misión era esencialmente mantener informado directamente al presidente y a los principales colaboradores de la presidencia, ministros, directores generales, etcétera, sobre cómo iba la gobernabilidad y hacer recomendaciones al respecto. Fíjate que al ser una institución externa, nosotros nos manejábamos más como una institución externa, real y efectivamente. No como si fuéramos un apéndice, por ejemplo, de salud. Nosotros manejábamos el sector salud desde fuera del sector salud. Igualmente con la publicidad. Y alertábamos sobre cuáles eran los riesgos posibles, la posible crisis que había que enfrentar y cómo tratar de desarticularla. Esa era nuestra misión y para eso había todo un equipo dedicado a eso, hacíamos encuestas, etc. La encargada de los asuntos de publicidad, de propaganda, etcétera, DICOM, real y efectivamente, y la vocería de la presidencia de la República. Fíjate que al gobierno de Danilo Medina se le criticó mucho supuestamente por un gasto excesivo. Sí. Este gobierno gasta más del triple, para ser sincero, en términos efectivos. Porque hay muchos gastos que se realizan que son gastos en publicidad más o menos escondidos. Por ejemplo, tú tienes una cantidad de acuerdos de empresas, con empresas de publicidad y empresas periodísticas de una gran cantidad de instituciones, que eso funciona como gasto en publicidad. Porque ¿qué otra misión tienen esas empresas o esas instituciones que no sean gasto en publicidad? Lo grave del caso es que ese gasto que se realiza, fíjate, nosotros, independientemente de que en algunos casos, para ser sincero, no se nos hacía caso, pero nosotros siempre hemos pensado que el gasto en publicidad de un gobierno no tiene sentido a menos que no sea, por ejemplo, para anunciar asuntos importantes como educación, dónde va a haber inscripciones, información que necesita saber el ciudadano. Pero el resto no tiene por qué información pagar que fuese publicidad. didáctica, entre no otras tiene cosas. que estar pagando de que el banco... Y que aduanas. Sí, aduana. Sí, Nosotros estamos aduana. recolectando. Oye, pero ¿qué me importa a mí que ustedes recolecten? Esa es su misión. Ustedes no tienen que estar pagando publicidad para eso. Ahora, si ustedes tienen que informar que hay un proceso nuevo, pero además de eso, eso no le interesa a la población completa. Eso tiene un público en específico al cual tú tienes que informarle cuáles son los procesos. Con un comunicado. Con un comunicado. Con eso bastaría. Y ya, a esa gente.
Son unos cuantos además los que hacen importante. Entonces, realmente aquí se hace un gasto en publicidad que si tú te das cuenta no es más que buscar una forma de hacerse el grasoso frente a la prensa y que la prensa diga qué está haciendo. Ramón, esta semana, bueno, estos últimos días hemos podido ver al presidente de la República hablando de los logros de su administración. 5 años ya de administración en el que dice que incluso los calificó la presidencia de la República como logros históricos en cuanto al avance de la educación, en cuanto de salud, economía, turismo e incluso en alguna institucionalidad, por ejemplo. El presidente hizo un balance este fin de semana, presentó algunas cifras. Me gustaría conocer. Mira, yo creo que sí, que realmente hay logros históricos. Por ejemplo, destruir la tanda extendida es un logro histórico. Es decir, un logro histórico, tú te imaginas, la tanda extendida no solamente beneficiaba a los niños y a las niñas que asistían prácticamente 8 horas de clase con alimentación, desayuno, almuerzo, merienda, además de la cantidad de horas de clase, sino también que beneficiaban sobre todo al sector femenino dentro de las familias más vulnerables y más pobres. ¿Por qué? Porque esta familia, generalmente, quien tiene que cuidar al niño cuando llegaba de la escuela, ¿quién era? Era la hermana mayor o la propia madre. Casi siempre era quien le tocaba. Al liberarse de tener que cuidar al niño durante todo el tiempo de la tanda extendida, podía dedicarse o a trabajar la madre o la niña a poder continuar sus estudios, que generalmente se veía simple y llanamente limitada por esta situación. Sin embargo, yo te pregunto, la tanda extendida se dejó en un 90%. ¿En cuánto está la tanda extendida actualmente? Con el problema que tienen de las aulas, se está hablando de eliminar la tanda extendida. Pero además de eso, quien está supuesto a suplirlos, alimentación y a ser una figura importante en la tanda extendida, que es INAVIE, tú has visto los escándalos, hasta le han suspendido 25 adjudicaciones. De hecho, fue el informe con Alicia Ortega que destapó el escándalo que dio origen a esa investigación. Sí, en abril pasado. En abril pasado. Entonces, bueno, eso es un logro histórico. El funcionamiento del 911, que fue contra viento y marea, fíjate que ahí en República Dominicana, lamentablemente, eso se redujo bastante en el gobierno anterior. Existe la idea de que la Dominican Way of Life es no hacer las cosas bien. Sin embargo, aquí se hizo el 911, pero perfectamente. ¿Dónde está el 911 en este momento? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? ¿Cuáles son las situaciones? Pero además, mira, un elemento importantísimo que quizás mucha gente no le diera importancia, yo hablo poco de eso, el tema del analfabetismo y el combate al analfabetismo. Ayer aquí pregunté de eso. Estuvo casi eliminado. Estuvimos a medio punto porcentual de decir somos una nación libre de analfabetismo. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está en este momento? Y ojo, ayer que además dijo, de perdón, Cándido Mercedes, que andaba como por 7 puntos y pico. 7%. Sí, 7%. Pero además algo muy grave es que jóvenes de 20 años no sepan leer y escribir. Entonces, 7 puntos y pico. Deben estar 7 puntos y pico, porque por lo menos hay que reducirlo menos del 5% para poder hablar de libre de analfabetismo. Y se dejó prácticamente libre. Estábamos casi celebrando. Sí, lamentablemente sí, vino la pandemia y evitó que esto se redujera. Y eso también es un logro del gobierno, la eliminación. Acuérdate que eso lo hacían los programas especiales, que primero se le dio a Nene y ya vimos el resultado que fue, luego se le dio a Robertico, también vimos los resultados. Bueno, no sé cuál es el resultado, pero algo pasó. Bueno, ya de eso ni se habla. Precisamente. Esa es la verdad. Por lo menos desapareció de los medios. Precisamente, y todos esos programas han desaparecido. No de los medios, han desaparecido del país. Entonces tú tienes en educación, en salud, que fue un error haber hecho 56 hospitales juntos. Pero bueno, se intentó remozar 56 hospitales. ¿Dónde está el tema de la salud en República Dominicana en este momento? Pero un elemento importante, nosotros casi estábamos al borde de ser autosuficientes alimentariamente. A través de la visita sorpresa, el presidente estimulaba a las cooperativas, que fue una de las primeras medidas que hizo, históricas medidas, dicho sea de paso, porque es cierto, son históricas. Eliminó prácticamente todos los beneficios que se le habían dado a las cooperativas a través de la tanda extendida, como una forma de eliminar el legado que había hecho el presidente directamente a través de este mecanismo. Comenzaron a quitarle los implementos agrícolas, a quitarle las subvenciones, a eliminar prácticamente.
¿Y ustedes recuerdan lo que era esa visita sorpresa? Desde empresas que hacían chocolate. Recuerdo una que fue interesantísimo, que hacía unos aceites de orégano para vender en la estimulación de la exportación a través de los invernaderos. Recuerdo los ajíes a Rusia, desde Baní. ¿Dónde está todos esos proyectos? Que eran proyectos en los que participaba el gobierno. Bueno, Ramón, la verdad que con las informaciones se desinforma, no que se informa, se desinforma, porque hay que recordar las críticas a esas visitas sorpresas, y las recuerdo cuando este gobierno entró desmontando toda esa percepción que parcialmente se tenía, que un segmento importante de la población tenía percepción positiva acerca de la visita sorpresa. Entonces, ¿en qué sentido lo desmontó? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿En qué sentido lo desmontó? ¿Era propaganda de Danilo Medina o es propaganda del gobierno de Abinader para denostar al otro? No, te pregunto, ¿en qué sentido los desmontó? ¿Qué significa desmontar? Yo te voy a hacer un asunto. ¿Tú sabías que las Naciones Unidas fue contratada, al PNUD en concreto, para hacer un estudio de la visita sorpresa? ¿Y tú sabes cuáles fueron los resultados? Que contribuía a la gobernabilidad porque hacía más visible la relación con el presidente. Que la mayoría de los proyectos habían sido proyectos exitosos, más del 70% de los proyectos. Bueno, salía en una fotografía del presidente Medina sentado en una silla de guano compartiendo. Entonces una se pregunta, Ana, ¿eso realmente respondía a la realidad? Vuelvo y te digo. Ana, ¿cuál es la frontera entre la verdad y la propaganda? La frontera, yo te puedo enviar la investigación del PNUD. Estoy cuestionando lo que pasaba en términos de propaganda en los gobiernos pasados y lo que pasa ahora. No estoy conforme con ninguno de los dos. Ana, una cosa, en términos de propaganda, tienes que recordar lo siguiente: no se aceptaban periodistas en la visita sorpresa. El presidente hablaba directamente con las cooperativas y evitaban los periodistas precisamente para evitar el protagonismo de que vinieran a pedir, y la información se servían de otra manera. Inclusive la crítica era al contrario, recuerda, que el presidente hablaba poco. Contrario a este, que tiene un stand no comedy los lunes, el anterior no tenía absolutamente nada de ese tipo de cosas. Su contacto era directamente con la gente. Es decir, no había ningún tipo de manipulación ni publicidad de eso. Bueno, porque hacía una foto que saltó en un charco. Pero la pregunta es, y vuelvo e insisto, ¿qué tú me dices de los proyectos del Casabe en la zona en Monción? En Monción, por ejemplo. ¿Qué tú me dices en Las Lomas, los proyectos como el chocolate de las mujeres? De Chocal. De Chocal, exactamente. ¿Qué tú me dices de la venta del ají? ¿Dónde está ese beneficio? Que sí existía, que sí era efectivo, no era propaganda. Es más, es tan así que hay casos, y yo te puedo recordar, recuerdo uno ahora mismo de Puerto Plata, donde dirigentes del partido actualmente en el gobierno que participaban en eso salían encantados. Una pregunta, y bueno, yo quiero que me ayudes a entender desde el punto de vista sociológico la popularidad. Lo pregunto porque los gobernantes le dan mucha importancia a la popularidad. Hay gobernantes que quizá le dan más importancia que otros a la popularidad. Y recuerdo en un momento en que salió una publicación, me parece que de The Economist, quizá 2015, 2016, antes del 2015, porque la publicación se preguntaba en relación al presidente Danilo Medina, ¿de qué sirve el capital político de la popularidad si no lo vas a utilizar? Correcto. Entonces, me gustaría, digamos que un análisis de la popularidad y de cómo este gobierno toma decisiones basadas o no sobre la popularidad. Mira, lo primero que nada es que hay que diferenciar en lo que podemos decir, lo que sería la opinión pública, es decir, la opinión de la ciudadanía, de la gente, de la opinión publicada. Y uno de los elementos que hay, que ahí también tuve algunas diferencias con algunos compañeros dentro del gobierno, y uno de los elementos más terribles para esto en los últimos tiempos es tomar solamente de temperatura el tema de las redes sociales. Las redes sociales
De hecho, hay gente que está haciendo encuestas y hasta prediciendo comportamiento del voto, etcétera, a través de las redes sociales. Las redes sociales no, realmente, no reflejan para nada la opinión ciudadana. Primero, por las limitaciones que tiene de quiénes son los que tienen acceso a ella, que es muy importante saber el perfil de quienes... Pero segundo, porque cada vez más, y sobre todo después que Elon se apropió de Twitter, que ahora se llama X, no hay forma de tú saber cuándo son granjas de bots que están manejando todo esto y tratando de manejar, y da la impresión de que efectivamente se está... Por ejemplo, el gasto en publicidad que se está teniendo. ¿Tú sabes cuántos influencers y cuánta gente que tienen no sé cuánto están metidos en eso? Tú tienes una persona, por ejemplo, como el ministro de Turismo. Aparentemente el ministro de Turismo sería una de las personas más populares que tiene. Haz una encuesta preguntando cuántas personas en la ciudadanía, los votantes, conocen el ministro de Turismo. Y va a ver que va a ser diferente a lo que te percibe en las redes. Yo no digo que no sea importante, las redes son importantes y hay que tomarla en cuenta. Y hay que hacer política tomando en cuenta las redes, pero no son el único elemento. Y la temperatura de las redes no es la temperatura social. Entonces, ese elemento de la popularidad hay que tomarlo en cuenta. Pero además de eso, tú tienes el otro elemento. Los presidentes siempre van a ser populares. No hay forma de que un presidente no sea popular, porque es presidente. En República Dominicana las cosas no son tanto, no es como en Estados Unidos, que ya Trump está por debajo de lo que cualquier otro presidente estaba en este momento. Pero en República Dominicana el presidente es el presidente. Y fíjate que aquí siempre se dice, no, es que el presidente no sabe, no, que el presidente... Y este presidente ha manejado eso de una manera bastante interesante. Pero la popularidad no significa, de ninguna manera significa efectividad de políticas públicas. No significa eso. Ramón, hay que hablando de popularidad también, esta madrugada ya un tribunal de primera instancia condenó a Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina. ¿Cómo esto afecta la imagen del expresidente y cómo le afecta al partido? Bueno, obviamente le va a afectar en algo, no es paja de coco, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, fue mucho tiempo que se duró con este caso. Los jueces hicieron bastante crítica a la forma y al comportamiento del Ministerio Público, que hay que prestarle atención. Porque hubo un pedido excesivo. Pero además, más de la mitad de los acusados fueron descargados. Entre ellos, una precisamente hermana del presidente y otro como Fernando de la Rosa, que acusaban a Fumper de haber sido. Pero el ministro de Salud también fue descargado, que fue y un contralor también, Hermosén. Y Hermosén, exactamente. Entonces, eran 23. 21 los imputados. 21. Y 13 fueron los descargados, más 4 o 5 que fueron como entre los que estaba pagando, que llegaron a que acuerdo. negociaron con el Ministerio Público y y entregaron bienes. Sí, supuestamente unos 200 millones. Supuestamente el asunto era por 5.000 millones, creo, que en total. Pero si tú te das cuenta, lo que dijo el los tribunal, jueces, sí, no fue lo que se estuvo manejando durante tanto tiempo en República Dominicana. Como insisto, eso le va a afectar, como no le va a afectar, pero no tiene que ver con el presidente tampoco. No han probado absolutamente nada. Fíjate que lo mencionan. E inclusive vi las declaraciones que le pusieron ustedes de cosas. Y hermanos del expresidente queriendo subir, pero no han podido, ni van a poder. Ni van a poder de ninguna manera. Pero podría una persona de la nada, sin una historia empresarial importante, de trayectoria, de la nada, tener la capacidad de hacer tantos negocios, tanta diversidad de negocios, ni pepín corripio, que gasolina, que asfalto, que medicamentos. O sea, sin esa cercanía al Palacio Presidencial. Vuelvo y te digo. Por el peso en el imaginario, lo que es un presidente de la República, es lo que más se acerca a Jesucristo en este país presidencialista. Ana Mitila, tú lo acabas de decir. Ajá. Por el acercamiento. Pero no quiere decir que él se intervenga. Yo tengo testimonio
y te lo digo con claridad, que el presidente no intervino en ninguno de estos sitios. Es más, el presidente, hubo personas... Eso no se ha aprobado, eso no se ha logrado ni se va a aprobar. aprobar. Hubo personas Bueno, que... yo creo Bueno. que sí, ciertamente que es posible que no lo supiera, pero ¿cómo explicar ante ese hermano que de repente mi otro hermano tenga tanta riqueza? Hubo personas que le negaron negocio con este señor y no pasó nada. Y no pasó nada. El que hizo negocio con él lo hizo por lo que sea, pero no por intervención presidencial. El presidente no tenía nada que ver con ese negocio. Y sí, tú tienes razón, él hizo negocio y quizás se valió de eso, pero fue el que hizo el negocio con él que se habrá valido por eso. Que vuelvo, insisto, no está aprobado tampoco que en todos esos casos hubo, porque se habla de 5.000 millones, pero si tú te pones cuántos fueron los que le pusieron de multa, cuál fue, e inclusive como a más de la mitad de la gente dijeron, ahí no hay ningún tipo de situación, porque muchas de esas cosas, ¿tú sabes lo que eran? Eran simple y llanamente asuntos administrativos que no tenían que haber llegado a la justicia. Y yo te pregunto, si no hay una intención dentro del Ministerio Público, ¿por qué nosotros tenemos 25 acuerdos, 25 licitaciones, y te estoy hablando de un caso reciente? Del INAVIE. Del INAVIE, y no hay una sola persona imputada? Sin contar la cantidad de casos de esa naturaleza. Ese documento fue a la Procuraduría apenas ahora. Es que debió haber imputado, inmediatamente se descalifica, porque ahí el informe está claro. Hubo gente que inclusive no le tocaba hacer evaluaciones y hizo evaluaciones. No, por eso, pero la Dirección de Contrataciones Públicas apenas acaba de concluir su investigación y la remitió tanto a la Procuraduría como a la Contraloría. ¿Cuánto hace Así que habrá Alicia hizo la investigación? Abril. En abril. ¿Qué metamos? Claro, pero En agosto. insisto, la investigación de cómo dijo? contrataciones ¿Y cómo es? públicas ¿Y terminó cómo, apenas sí, esta no, semana. cómo que se llama? Dirección de Ética. ¿Cómo? La DGEIS, la Dirección General de Ética e ¿qué Integridad pasó ahí? Gubernamental. Y el Ministerio Público que de oficio actúa muy rápidamente y hace mucho escándalo por una persona que hace un asunto de un himno. ¿Dónde está? Vamos a ver. Bueno, también Bueno, tiene mucho trabajo en el Ministerio Sí, Público. por ejemplo, Bueno, por el ejemplo, caso tú dices... de Cuesta Brava, el caso de Cuesta Brava, pero por tú ejemplo. preguntas ¿Es válido, por ejemplo, que un viceministro de Vivienda, digo, la ley de función pública no lo prohíbe, pero es ético que un viceministro de Vivienda, estando en el cargo, tenga ese nivel de construcciones y eso? Evidentemente... No hay un conflicto de interés. Parecería haber un conflicto de interés. Precisamente, Parecería. llevándonos de tu lógica, debería haber un conflicto de interés. Y si no, por lo menos un elemento de ético que se está violando. Pero lo que yo me pregunto es lo siguiente. Es lo siguiente, vamos a ver. Porque es importante, insisto, porque ha sido la base principal de este gobierno. Es decir, si este gobierno quiere decir que ha hecho algo, va a decir que ha sido la anticorrupción, porque no puede decir más nada. ¿Mantuvo la estabilidad macroeconómica? Sí, porque los empresarios se lo exigen. ¿Pero cómo la mantuvo? Dándole continuidad a lo que se hizo anteriormente, incluyendo al jefe de la política monetaria. ¿Quién es el jefe de la política monetaria? El mismo que nosotros teníamos. Ha sido los méritos que tiene, ha sido cuando le ha dado continuidad. Punta Catalina, que tanto la criticó y era el cuerpo de delito. Gracias al cuerpo de delito nosotros tenemos menos problemas, porque están teniendo como que era problemas hoy está energéticos, fuera una de las pero unidades. estamos teniendo menos problemas energéticos. ¿Dónde está En la generación, continuidad? No está nada. ¿Y dónde es supuestamente donde ellos han sido efectivos? La corrupción. Pero mira lo que pasa con ese caso, que si nosotros lo analizamos, el Ministerio Público no sale muy bien parado, no sale muy bien parado. Pero viene lo siguiente. Señores, vamos a pensar. En 8 años, el gobierno anterior, desde Punta Catalina, las construcciones que se hizo, las líneas del metro, los 56 hospitales, SENASA, la cantidad de gente que se incorporó, visitas sorpresa, todos esos gastos que se hicieron. Y este gobierno dice que no tiene dinero para hacer gastos. Pero ven acá, espérate. Si hay menos corrupción y no hay, se va ese dinero ahí, ¿por qué ahora hay más préstamos?
¿Por qué ahora se necesita más dinero y por qué se hace menos? ¿Dónde está el dinero que se están ahorrando en corrupción? ¿Dónde está? ¿Qué tanto se están ahorrando? ¿Dónde Sí. está ese dinero? Ramón, Claro. antes de irnos, volviendo a la comunicación, llama la atención que en los gobiernos pasados se criticaba las llamadas bocinas, pero resulta, sí, al PLD se le Sí, sí, acusaba sí, de sí, eso, sí, así es. de alentar, de mantener a las bocinas, pero resulta que esas entidades o personas llamadas bocinas son ahora mismo de los principales beneficiarios del presupuesto gubernamental en comunicación. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? Y también este fenómeno de tantos medios de comunicación. Vuelvo y te digo, y esa fue una de las cosas que yo siempre he dicho. No hay cosa más terrible que el que quiere mantener popularidad a través de mercenarismo y lo que llaman bocina. No hay cosa, porque eso no se sostiene. Y porque el bocina, si es bocina, yo nunca usé el término, ni lo uso, pero si existen bocinas, recuérdate que la bocina es lo que tú le conectas. Cuando tú le conectas Reproduce un lo que equipo le de música o le conectas, sí. conectas, Claro. eso es lo que va a repetir. No tiene una visión propia. Entonces, y ahí es donde viene el tema de la popularidad. Claro. Y ahí es donde viene el mayor gasto de publicidad de este gobierno. Sí, y Claro, Ana. al autor, espérate, brevemente, el autor, coautor, junto con Isis Duarte, Ramonina Brea, etcétera, etcétera, de esas encuestas sobre la democracia, ¿qué podría explicar, pero brevemente, si es posible, que la sociedad dominicana se percibe que se ha derechizado? No, no se percibe, se ha derechizado. Se ha derechizado, pero sobre todo, vuelvo e insisto, en las redes y en las cosas. Hay muchas cosas todavía que nosotros no estamos estudiando. Lástima que ya no se hacen las demos, así se llamaba las encuestas que se hacían. Lástima que ya no hay financiamiento para hacer la demo y determinar real y efectivamente hasta dónde es así. Porque una cosa es la opinión, insisto, que más se conoce, la que más sabe, y otra cosa muy distinta es lo que piensa la ciudadanía y cómo actúa la ciudadanía. Que muchas veces es lo que vemos. Mira, aquí hay una confusión muy grande con respecto a los partidos políticos y que debería aprender y debería ser una lección que el PLD debería analizar y tener más presente. Si tú te das cuenta, el Partido Revolucionario Moderno ha mantenido su votante. No lo vea como porcentaje de votantes. Míralo en términos absolutos. No ha subido. Quien ha bajado los votantes ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿esos votantes a dónde han ido? ¿A otro partido? No. No. Esos votantes se han salido del sistema. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que lo que hay es una desafección frente a la política. Pero no hay una adscripción al partido. Es decir, no hay un revolucionario proyecto que moderno. entusiasma, Hay menos gobernabilidad, por lo tanto, sí. No y hay un más proyecto de entusiasmo. Claro. Y más apatía. Y hay más apatía. Eso es lo que hay. Y eso es el reto que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Recuperar eso, recordando lo que es su historia de los últimos 8 años. Muchísimas gracias al sociólogo Ramón Tejada Holguín por haber estado con nosotros en esta mañana. Y ahora nos vamos con nuestra compañera Ana Paula González en el segundo boletín informativo de este jueves.